¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Gabriela Frías y queremos interrumpir nuestra programación para informarles de un evento en desarrollo, un tiroteo ocurrido durante una presentación, un evento en una universidad en el estado de Utah y durante el cual en ese tiroteo fue herido de bala un importante aliado del presidente Donald Trump. Le estoy hablando de Charlie Kirk, quien es uno de los activistas pro-Trump y de las personalidades mediáticas conservadoras más prominentes de todo Estados Unidos, quien, por cierto, el propio presidente Trump ha reconocido como el responsable de haber movilizado el voto joven para la elección de 2024. Con más detalles, y esto es una noticia en desarrollo y todavía hay muchos detalles que no tenemos, vamos a conectarnos ya con Yone Molinares. Yone, lo que sabemos y por supuesto la personalidad y la importancia de Charlie Kirk para Trump y esta cascada ya de reacciones en torno a este tiroteo en el cual fue herido y la extensión de las heridas todavía es desconocida. Exactamente, y tampoco hay muchos detalles realmente de cuál es, en qué momento, en qué situación se encuentra actualmente Gaby, pero sí es importante destacar por qué esto tiene una implicación tan grande. Charlie Kirk es una persona que fue muy influyente también para la elección de Donald Trump, como tú anotaste, y es además uno de los jóvenes conservadores que tiene mayor impulso. De hecho, es uno de los fundadores de una organización muy grande conservadora, ultraconservadora, que se conoce como Turning Point USA, que genera normalmente una gran cantidad de personas cuando hay convenciones específicas de este calibre para los ultraconservadores. Y además de haber fundado esta organización en 2012, también pues es una persona muy joven que atrae precisamente a los más conservadores. Está a punto de cumplir 32 años y en medio de este evento que ustedes ven en pantalla en Utah, en una universidad, pues se generó este disparo directo a la figura de este hombre, Charlie Kirk. 46, es el tiroteo número 46 en los Estados Unidos en las escuelas, de acuerdo con el conteo que está haciendo CNN. Pero en este momento, en esta circunstancia, fue un evento que ocurrió precisamente ahí en esta universidad en Utah, cuando pues Charlie Kirk estaba precisamente haciendo su ponencia en medio de un importante número, un nutrido número de personas que estaban ahí precisamente en un día muy agradable en Utah, como se ve precisamente en las pantallas. Pero lo que entendemos es que este influyente conservador recibió un disparo y inmediatamente pues creó el caos ahí entre los asistentes. Mientras se conoce un poco más, también te puedo hablar de cómo los políticos más importantes están reaccionando. Y lo que entendemos es que especialmente en la Casa Blanca hubo estupor y angustia de precisamente lo que ocurrió allí en Utah. Charlie Kirk es una persona muy influyente que tiene mucho poder, digamos, en los círculos más cercanos del presidente Donald Trump, quien precisamente a través de un comunicado de la Casa Blanca, a través de sus propias cuentas en las redes sociales, pidió oraciones por Charlie Kirk, una persona que dice que es una gran persona y que de arriba a abajo, como dice el presidente precisamente en ese comunicado. También hay reacciones inmediatamente del vicepresidente J.D. Vance, quien también indicó que estaban orando por la salud de Charlie Kirk. Lo ven ustedes en pantalla, es una persona muy joven y tiene además un podcast y varios medios por los cuales se comunica diariamente y constantemente con estos jóvenes. Fue instrumental para muchos en la atracción que tuvieron a muchos jóvenes conservadores a Donald Trump y le ayudó también, por supuesto, al entonces candidato que a catapultarse especialmente entre el grupo, los jóvenes más conservadores. Hay un grupo creciente entre los votantes conservadores que son precisamente impulsados, entre otras cosas, por la figura de esta persona, Charlie Kirk. Como ven ustedes, ahí está el mensaje del presidente Donald Trump a través de su cuenta. Debemos rezar por Charlie Kirk, quien ha recibido un disparo. Una gran persona, de arriba a abajo, Dios lo bendiga. Ese es el mensaje que envió el presidente. Eso es algo que ocurrió a eso de un poco antes de las 3 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Y en este evento en el que ustedes ven en pantalla, Charlie Kirk está ahí en camiseta blanca, en camisa polo blanca, y estaba recibiendo algunas preguntas en ese momento. Miren ustedes, además de estar en un estado conservador, en una universidad muy seguramente con un grupo importante
militante de conservadores y es una persona muy popular en el mundo de los podcasts, en el mundo conservador. Turning Point USA se ha convertido además en uno de los centros más importantes también para el público conservador y los jóvenes conservadores. Él le habla directamente a los jóvenes y es muy amplio, muy claro y tácito al explicar, Gaby, hablar de cómo el presidente Donald Trump ha sido tan importante para la causa. Y ahora, pues con este poder, digamos, que tiene entre la gente más joven de línea de más derecha, pues obviamente esta noticia ha caído realmente muy, muy fuerte en los círculos políticos. No es para menos. Las circunstancias de un ataque de este calibre, de una persona que recibe un disparo así en medio de un momento, en medio de tanta gente y en medio de un evento en la universidad, pues obviamente abre más preguntas y esto va a tener unas implicaciones muy grandes, especialmente porque aunque mucha gente en algunos lugares no sabía quién era Charlie Kirk, en los círculos conservadores es una persona absolutamente influyente y que tiene gran poder entre los círculos conservadores. Gaby, vamos a seguir tratando de recibir más informaciones. Te puedo decir, sí, que en el Congreso hoy todos los conservadores están reaccionando también con estupor. Así es. Agregar solamente, Yone, de lo que estás diciendo para agregar al contexto de lo que ha ocurrido. Kirk, justo antes de este evento y del tiroteo, había publicado sobre un evento en la universidad y vamos a citar cuando decía: la Universidad del Valle de Utah está emocionada y lista para la primera parada o escala de la gira de regreso a Estados Unidos. Así lo escribió en su cuenta de X. Evangélico, Yone, joven, muy joven, como dices, 31 años, a punto de cumplir 32, 2 hijos, padre de familia. El gobernador también de Utah ha dicho que al parecer, Yone, y esto me parece que ya tenemos confirmación, el atacante ha quedado ya bajo custodia. Esto es muy importante, pero en tantas, digamos, arenas que hay que pisar con esta historia, Yone, está por supuesto el tema de la violencia política que, como tú señalabas, ha sido condenada ya mismo por varios republicanos en el Congreso, pero es el presidente Trump quien en varios momentos, después de haber ganado las elecciones en noviembre pasado, ha dado ese crédito, revistiendo mayor importancia en este momento a esa personalidad que es Charlie Kirk para los republicanos, para los esfuerzos de Donald Trump de ganar el voto joven. Decía en algún momento el presidente Trump: yo gané el voto joven por 37%, ningún republicano en ningún momento lo ha logrado, y Charlie Kirk te dirá, TikTok ayudó, pero Charlie Kirk también. Esa es, digamos, la importancia de Charlie Kirk y de ahí esta cascada de reacciones, Yone. Claro, y por eso es tan difícil, digamos, para las personas que no están tan involucradas en la parte política, entender cuál ha sido, digamos, el impacto que tiene este ataque. Y es, si esta persona finalmente está ya en manos de las autoridades, es muy importante, obviamente, el poder llegar a este punto. Nada más el año pasado, en 2 ocasiones, el presidente Donald Trump también estuvo muy cerca, y en uno de ellos lo vimos todos en pantalla, Gaby, y es ese tipo de violencia lo que obviamente debe ser condenado en todos los sectores políticos, independientemente de la ideología, pero también tiene un importante impacto político para todos. En este momento la parte conservadora tiene muchas, digamos, está resquebrajada en cierto sentido con los archivos y la polémica alrededor del financiero del multimillonario Jeffrey Epstein, que pues murió ya en 2019, pero que sigue en el centro de la división dentro de los mismos conservadores. Pero aún así, pues obviamente la parte política y de la ideología conservadora obviamente sigue estando ahí, y por eso pues la primera intención es pensar que tiene que ver algo, obviamente, la tendencia política de esta persona, que además digamos, es un influyente muy claro en sus ideas y ha arrastrado mucha gente. Bueno, lo estás viendo nada más en el número de personas que estaban ahí al frente de escuchando a Kirk y escuchando su ponencia. Hay que ver realmente, estos son imágenes en vivo por lo que tenemos entendido ahí precisamente de la Universidad del Valle de Utah, y ver entonces cuáles son las implicaciones que esto tenga. Te repito que el presidente Donald Trump fue uno de los primeros en anunciar y en pedir oraciones, así lo hizo el vicepresidente, y aquí en el Congreso, por supuesto, acá en Washington,
las reacciones van a comenzar a aumentar. Senadores como el mismo Ted Cruz, por ejemplo, que hacen parte de los que hacen parte de los círculos más conservadores del Partido Republicano, y como el mismo Charlie Kirk ha ayudado a darle un giro o una dirección específica a este Partido Republicano con la gente más joven. Estos eventos que organiza Turning Point USA, que es la organización que él ayudó a fundar, son gigantescos, de varios días, casi una semana, donde reúnen realmente a todos los conservadores de diferentes facciones, y es simplemente la figura de Kirk, que ha sido muy clara y ha sido una de las personas más dinámicas, digamos, en términos de generar mejores oportunidades dentro de la gente más joven para los conservadores, que encontraran una casa en donde la visión conservadora y ultraconservadora en términos de familia, protección, control de armas, todo este tipo de temas, encontraran realmente el refugio ahí a través de Charlie Kirk. Lo han hecho cuando suceden estas convenciones de parte de Turning Point USA. Es precisamente Charlie Kirk el que maneja todo esto y crea, pues digamos, esta coalición muy importante que en parte le ayudó a Donald Trump a poder avanzar y a poder ganar la reelección el año pasado solamente. Pero obviamente esto es otro ejemplo más de violencia política, si este es el caso, si es que llegaran las autoridades a confirmar todo esto que pareciera fuera tomar esa dirección. Gaby. Absolutamente, pues recapitulando para quienes están uniéndose a esta señal, le reportamos pues que fue herido de bala un importante aliado del presidente Donald Trump. Le estamos hablando de Charlie Kirk. Con nosotros Yone Molinares, en contacto desde Washington, por supuesto, para hablar del contexto, de la importancia, la relevancia de este hombre muy joven de 31 años, 32 por cumplir 32, como dice Yone. Yone, simplemente también recordar ya que hay autoridades federales presentes en el lugar del tiroteo, que fue en Utah Valley University, la Universidad del Valle de Utah. Hay que recordar entonces que ya están ahí elementos del FBI, y así lo había anunciado el propio director del FBI, Kash Patel, quien también habla de Charlie Kirk y estamos todos rezando por ti. Están también representantes de la ATF, que es la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos. Hay testimonios que estamos ya recogiendo, Yone, y dos testimonios que ya levantamos y que estamos compartiendo en este momento es, al parecer fue herido en el cuello y después fue retirado del campus. Evidentemente estamos a la espera de una actualización sobre el estado de salud de Kirk, pero estos testimonios son dramáticos, y también contamos con el video de segundos después de ocurrido ese tiroteo. El video se ve cómo parece que le disparan en el cuello y luego Kirk se hace hacia atrás, se repliega en su asiento. Eso es todo lo que sabemos. Hay muchísimas interrogantes todavía. Hay que recordar que el sospechoso de este ataque directo a Kirk está bajo custodia, Yone. Claro, y hay más reacciones, por supuesto. Los gobernadores demócratas están condenando también este ataque, y obviamente esto lo que hace es generar más preguntas también de lo que pueda suceder de aquí en adelante. La magnitud de el estado físico de Charlie Kirk no es todavía claro, Gaby, pero un disparo a la altura del cuello es muy preocupante, por supuesto. Cualquier disparo obviamente genera mucha preocupación, pero específicamente este es algo que de verdad hay que ir monitoreando poco a poco. La universidad dice además que ya cerró todas sus puertas, no seguirán las clases, y una vez más ahora Donald Trump Jr., por ejemplo, que también hace parte del círculo más cercano de Donald Trump, también envió un comunicado diciendo: Charlie Kirk es uno de los hombres más uno de los mejores humanos que yo conozco. Por favor, vamos a levantar las oraciones por él y por su familia. Te decía que obviamente este es una persona influyente que tiene un podcast muy popular en los círculos conservadores, que le dan también la posibilidad de tener una amplia voz conservadora, que además es influyente cuando vienen asuntos importantes de política pública. Su punto de vista es muy
se toma muy en serio en el Capitolio precisamente por la cantidad de personas que él genera constantemente en todos sus podcasts y en sus eventos. El tipo de evento la fuerza que ha tomado esta organización Turning Point USA ha terminado también por hacer que los políticos conservadores miren hacia la gente más joven y aprendan cómo, digamos, acercarse precisamente con términos de política pública y con su forma de buscar acercarse y ganar, digamos, la confianza de la gente más joven dentro del Partido Republicano. Que te decía, desde 2012 ha encontrado una voz en esta organización y que se conoce como una de las alas más fuertes del partido. Pero ahora, pues, esta noticia de este disparo que recibió en el cuello, todavía sin saber realmente cuál es la posibilidad y cuáles son las consecuencias físicas, las políticas ya se están viendo sentir. El rechazo por ahora en este momento es generalizado, demócratas y republicanos, como debe ser un tipo de ataque de este calibre, independientemente de la división y de la ideología o de la vertiente política. Pues obviamente estas cosas no se deben validar, por supuesto, y se deben condenar al máximo. Gaby. No, justo aprovechando lo que vas diciendo, John, estoy incorporando datos, información de estas reacciones y el mejor ejemplo en este momento de que hay que condenar la violencia política en todas sus formas es el propio gobernador del estado de California, un estado vecino, Gavin Newsom, quien ha decidido protagonizar en nombre de los demócratas pues toda, digamos que una campaña también de respuesta, de reacción a las políticas de Donald Trump, y lo ha hecho de una manera que es hasta parecida al estilo de Donald Trump, buscando incluso imitarlo. Es el propio Gavin Newsom, el propio gobernador de California, el demócrata, quien ha escrito en X: el ataque a Charlie Kirk es repugnante, es vil y irreprensible. En Estados Unidos debemos rechazar la violencia política en todas sus formas. Palabras similares ha tenido, y tú sabes muy bien de quién hablo, Nancy Pelosi, la demócrata también, importantísima demócrata, mujer demócrata en las filas del Partido Demócrata. Claro, incluso recuerda que también el esposo de Nancy Pelosi fue víctima también de la violencia dirigida por alguien que abrió la puerta, que entró en la casa y golpeó de forma brutal al esposo de Nancy Pelosi. Parte de lo que le hizo a ella comenzar a retirarse del liderazgo demócrata. Pero independientemente de cualquier otra ideología, es condenable hasta todo punto de vista este tipo de violencia. Es cierto, los ánimos están caldeados. Es cierto, en Estados Unidos la división política se ha profundizado, hay mucha polarización, eso es innegable, y vendrán seguramente recriminaciones de lado y lado. Lo importante aquí es entender un poco y que quienes nos están viendo conozcan y entiendan un poco la influencia y la importancia de esta persona que acaba de recibir un disparo y cuya situación de salud y su vida todavía está en cuestión. Él había viajado a la Universidad del Valle de Utah, por lo que entendemos, con su propia seguridad. Esto lo dijo una persona que trabaja en la organización de Turning Point USA, y además pues estaba en esta situación junto con seguridad privada, fuera a la tipo de evento que fuera, grande o pequeño, y ha estado siempre rodeado de la seguridad. Ahora, alguien dentro de la universidad dijo que la policía local y las autoridades han estado proveyendo seguridad también a los eventos en donde hay miles y miles de personas, y en esta ocasión estaban precisamente ahí en uno de los centros más públicos de la Universidad del Valle de Utah, que queda por lo menos casi 80 kilómetros, un poco más, de la ciudad de Salt Lake City. Así que esa es más o menos la situación actual mientras se conocen más informaciones. Pero por lo menos los senadores que ya han hablado, tanto republicanos como demócratas, están condenando este ataque, y pues obviamente no es nada condenable, y no es extraño obviamente que esto por lo menos por unas horas una a quienes
quienes denuncian violencia de cualquier tipo, de forma de cualquier tipo de violencia. Este es el momento en donde está Charlie Kirk precisamente recibiendo, contestando y hablándole a los participantes. Poco después está contestando preguntas y se escucha el disparo. Como decías tú, también recibe el golpe del disparo y cae hacia atrás. Y eso es lo que hasta el momento no se sabe realmente cuál es la condición en este momento de Charlie Kirk. Más allá de que obviamente esto ha generado la preocupación de hasta dónde la violencia política puede ser o puede seguir exacerbándose en los Estados Unidos. Ocurrió en 2 ocasiones con el presidente Donald Trump el año pasado en medio de la campaña. Y también ustedes señales en vivo, y esto es obviamente el reconocimiento que hacen todas las agencias que participan ahora en recolectar datos y tomar lo antes posible la cantidad de información que pueda dar un poco más de idea y adelantar la investigación. Como tú notabas, Gaby, normalmente las oficinas tienen del FBI, de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, también tienen siempre unas sedes en cada uno de los estados y agentes que continuamente están trabajando directamente con las autoridades locales y ya están en la escena. Este es el lugar en donde estaba ocurriendo el evento en el que estaba Charlie Kirk, y precisamente esa es la tienda o la carpa en donde estaba resguardándose del sol este influyente conservador. Es importante también entender que todavía no se conoce cuál va a ser o en qué momento o cómo se encuentra la situación de salud, Gaby, pero la importancia de Kirk no se puede minimizar, especialmente porque en estos grupos, digamos, alas del Partido Conservador, pues siempre constantemente hay movimiento, y él estaba haciendo un tour que se llamaba Estados Unidos está de regreso, ha sido uno de los aliados más grandes en términos de seguir impulsando a Donald Trump, independientemente de lo polémicas que sean sus movidas políticas aquí en la Casa Blanca, Gaby. Pero obviamente esto cambia la dinámica por ahora en términos de la política en Estados Unidos, y habrá que esperar entonces cuál es el parte de las autoridades y cómo más o menos pues se va desarrollando en las próximas horas, Gaby. Por supuesto, reiterar también que estamos atentos de cualquier actualización en torno al estado de salud de Charlie Kirk. El video con la imagen de ese tiro, de ese disparo o disparos que recibe, y esa información la tendremos que aclarar, es a 180 metros según la universidad desde donde se dispara, y la imagen es terrible, Yone. Hay que agregar ya reacciones a esta hora de la tarde, empezando, por ejemplo, por la candidata a la vicepresidenta del Partido Demócrata, Kamala Harris, quien ya escribió en X: estoy profundamente consternada por el tiroteo en Utah. Doug, su esposo, y yo enviamos nuestras oraciones a Charlie Kirk y su familia. Que quede claro, dice, la violencia política no tiene cabida en Estados Unidos. Condeno este acto y todos debemos trabajar juntos para garantizar que no provoque más violencia. En términos similares también ya se pronunció hace varios minutos quien fungió como secretario de Transporte de Estados Unidos en la administración Biden, y ahí le hablo de Pete Buttigieg, quien también ha condenado la violencia. Decimos, no tenemos clara cuál es el estado de salud de Charlie Kirk. Estamos a la espera de noticias, evidentemente también a la espera de conocer detalles de la persona que está bajo custodia de las autoridades, cuando personal del ATF y del FBI, de lo que es la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, están ahí presentes en la zona de este ataque, que parece, Ione, hasta donde se entiende y por lo que se puede concluir de manera preliminar, fue un ataque directo, por lo que estamos entendiendo. Vamos a recibir la confirmación de todos estos detalles, pero de que definitivamente no podemos minimizar el tipo de conmoción que va a generar y ha simbrado ya las filas de la clase política y de todo un país que ha estado, bueno, por supuesto, también sometido a lo que es la violencia por armas de fuego, Ione. Ahora hablamos de campus universitario, Ione. Estamos hablando de violencia política, Ione. Sí. Hay muchas aristas
frías de esta historia y definitivamente el presidente Donald Trump, no puedo ni imaginar cómo debe sentirse en estos minutos al haber conocido esta noticia terrible de este muy joven aliado suyo con enorme poder para atraer a la juventud y acercarla al presidente Donald Trump. Es una persona pues que hace parte del círculo más fiel del presidente Trump, que también ha impulsado estas teorías que se han desbancado constantemente de fraude en las elecciones del 2020, pero pues que siguió adelantando precisamente todas estas teorías que se probaron falsas después, pero que siguen siendo parte de, digamos, de la retórica que usan estos círculos muy conservadores y que le siguen insistiendo que la elección de 2020 fue robada cuando ya está más que probado que no fue así. Pero también fue crítico también, por ejemplo, de la forma como se manejó la pandemia del COVID-19. Siempre también se le criticó por entregar información de conspiraciones de teoría en las redes sociales, pero tanta la fuerza que ha tenido siempre Kirk, que obviamente es una persona que moviliza gente por decenas, centenares, y que ha logrado que su organización Turning Point USA sea el centro, como digamos el nicho, digamos, de la mayoría de la gente más joven, de más conservadora, que encuentra precisamente una voz ahí, precisamente con esta organización que ha creado Charlie Kirk y que le ha dado tanta importancia en el mundo conservador. Gaby. Yone, vamos a incorporar vía telefónica a un conocido empresario y activista político estadounidense, quien ha vivido tanto en México como Estados Unidos. Si me escuchas, te saludo, Larry Rubin. Él es el presidente de la American Society of Mexico. Él es director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Tus reacciones primero al conocer de este ataque y, por supuesto, si tú conoces directamente a Charlie Kirk. Te escuchamos. No, muchísimas gracias y buenas tardes. Sí, definitivamente conozco y he tenido muchas conversaciones con Charlie Kirk. Entonces, pues para nosotros, para mí en lo particular, es muy triste escuchar pues de este atentado que ha sufrido Charlie. Le deseo, espero que pueda salir lo más pronto posible y que no haya sido un daño irreparable. La verdad es que Charlie ha sido un apasionado. Yo lo conozco ya desde hace más de 6 años. Y ha sido siempre un apasionado sobre los temas en los que él cree, ¿no? No necesariamente todos están de acuerdo con él y evidentemente esto es lo que estamos viendo en esta violencia. Pero Charlie ha sido alguien que ha venido trabajando con los jóvenes como ningún otro líder político en Estados Unidos, y pues muy, muy triste de la noticia del disparo que sufrió este mediodía Charlie en Estados Unidos. Larry, explícale a nuestra audiencia la relevancia en las filas de un partido que está en transformación desde que llegó Donald Trump e hizo presencia, no solo como candidato y sus primeras intenciones en su primera elección y después ahora cuando ha reunido el voto joven. Háblanos de la relevancia de Charlie Kirk, en tu opinión, en las filas republicanas y por supuesto en lo que es ya el círculo más cercano de Donald Trump. Claro, claro. La verdad es que Charlie Kirk ha sido importantísimo en atraer el voto del joven. A través de su organización Turning Point USA, ha logrado tener en prácticamente cada campus de cada escuela y universidad de Estados Unidos una representatividad particularmente en favor del Partido Republicano, que le ha ganado evidentemente un reconocimiento importante dentro del partido, pero no nada más un reconocimiento, una acción palpable en traer votos de los jóvenes hacia el presidente Donald Trump, o particularmente hacia congresistas y líderes políticos del Partido Republicano. Entonces, Charlie y el movimiento que él fundó, Turning Point USA, ha logrado algo que no se había hecho desde hace muchas décadas en el Partido Republicano, y era unificar y traer más el voto del joven al Partido Republicano. Entonces, definitivamente ha tenido un impacto importantísimo en el Partido Republicano. Te agradezco, Larry, por esta comunicación. Nosotros hacemos votos también por tener más detalles de su estado de salud. Yone Molinares está con nosotros en Washington. Yone, pues nada más que decir, que agregar, solamente que estamos atentos también a un cúmulo de información y de confirmaciones en relación con este tiroteo y el estado de salud, por supuesto, de este importantísimo protagonista para el presidente Trump y para la vida estadounidense. Gracias.
los próximos minutos. Gracias. Gaby, para terminar también decirte que las declaraciones de condolencia, de molestia, siguen llegando de rechazo y condena precisamente por este ataque, pues obviamente siguen populando en el mundo político, Gaby. Excelente, pues seguimos atentos, Yone. Siga con nosotros, lo vamos a mantener actualizado sobre esta y otras informaciones del día. Yo soy Gabriela Frías. Buenas tardes.